Qué bueno que están ahí con nosotros. Bienvenidos a este segmento ahora aquí a Mano Limpia. No necesita presentación. Con nosotros Guillermo Fariñas está acompañándonos en la noche de hoy. También Enrique Patterson se ha unido a esta mesa, a esta conversación, a esta charla entre amigos, ¿no?, que vamos a tener aquí. Y ahora Enrique te dirá desde cómo se siente él, pero para mí es gratificante el tenerte aquí en el día de hoy por muchos motivos. Hemos hablado a través de la radio muchísimas veces, a través de la televisión. Recuerdo un día que estabas en tu huelga de hambre y llamamos y estabas muy mal de salud, no podías hablar, conversamos con alguien, ha llegado a ti. Y bueno, qué bien que todo eso es pasado, estás aquí con nosotros, has podido salir de Cuba, se va a escuchar tu voz fuera de Cuba y te doy la bienvenida. Lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo ves el mundo? ¿Qué quiero decir cómo ves el mundo? ¿Cómo se ve el mundo fuera de la perspectiva de Cuba? Bueno, yo tenía una cosmovisión con respecto a Estados Unidos y específicamente a Miami, totalmente equivocada. ¿En qué sentido? En el sentido de que como yo he nacido y he vivido, yo soy un hijo de la revolución. Tú eres parte de ese nuevo hombre prometido por la revolución cubana. El hombre nuevo que dijo el Che, no deseado, pero que en un final es el hombre lobo. Y esa saturación de que los cubanos de Miami eran malos, de que nos iban a quitar las cosas, de que nos iban a asesinar. Como quiera que sea, uno de manera subconsciente siempre se prepara para que hay muy buenos amigos aquí, pero habría otros segmentos que nos iban a rechazar. Y por eso es parte además de la diversidad de la democracia, sí, que haya gente de derecha, de izquierda, intransigente, no intransigente, que haya diálogo, opiniones diferentes, eso es parte de la democracia. Sí, pero eso creía yo. Claro, claro. De entrada me encontré con hermanos, cuando llegué al aeropuerto, con hermanos de izquierda, de derecha, de centro, que lo único que piden es democracia. Claro. Que me saludaron excelentemente. Al otro día fui al lugar donde, según la Mesa Redonda de Cuba y la propaganda castrista, se reúnen los más recalcitrantes. ¿Dónde? Fui al Versailles a desayunar. Y ahí me encontré con dos anticastristas como yo, pero ellos son anticastristas violentos. Ellos me respetan a mí, yo los respeto a ellos, que estuvieron presos en Panamá. No digo los nombres por una cuestión de no faltarle respeto. Debe ser del grupo de Luis Posada Carriles, por lo que acabas de decir. Pero no faltarle respeto porque no estoy autorizado a decir los nombres. Claro. Pero Ramón y Novo San Paul estaban ahí. Me abrazaron con una efusividad. ¿Cuánto me alegro de escuchar eso? Y eso nos da la medida de que no hay barreras. ¿Y esa es la Cuba del futuro que ves? Esa es la Cuba en que todos nos vamos a perdonar y en que todos nos vamos a tolerar. Y es lo que el gobierno no quiere. Claro, claro. Y ellos son admiradores de la forma de lucha mía. Y me lo dijeron ahí, se tiraron fotos conmigo. Entonces, yo iba preparado, pero por ejemplo, personas como ellos me rechazaran. Y fue todo lo contrario. Qué bueno escuchar, que tengas esa anécdota, ¿no?, que compartir con nosotros. Enrique. A mí, además de decir que me da mucha alegría compartir este escenario contigo, porque además yo soñé que eso tenía que pasar alguna vez. Pero bueno, eso es una perspectiva personal y no voy a usar el tiempo de la televisión para hablar de si me estoy más o menos alegre, cuál es el grado de satisfacción que realmente tengo para estar contigo aquí. Pero a mí me parece que uno no siempre tiene la oportunidad de hablar con una figura de una dimensión extraordinaria, que en la misma medida que vaya a ir pasando el tiempo, la dimensión va a aumentar, y eso ni tú posiblemente tienes conciencia. Y no siempre, o sea, cuando yo le diga a mis nietos, no, mi padre conoció a Fariña y hablaba con él, entonces eso se va a convertir en una mitología. Y no te quiero levantar el ego, lo que quiero señalar por qué.
Nosotros estamos siendo testigos aquí ahora de que ha llegado una mirada de activistas, opositores, etcétera, casi todo con la cabeza muy bien puesta, quizás algunos un poquito menos, un poquito más, pero en general todos con la cabeza muy bien puesta, gente de la nueva generación que te está diciendo que la nueva Cuba está surgiendo y que esa nueva Cuba abierta, democrática y plural está surgiendo desde abajo. Y hay algunos que son más activistas políticos, que otros son un poco más intelectuales, contestatarios, otros, en fin, hay una mirada de cosas, pero hay pocos, el único que veo que se perfila a futuro como la conciencia moral de esa generación o del país, eres tú. Y no tienes ni que creértelo, porque es que esos son un hecho. O sea, ¿cuántas personas hay en el mundo que han hecho una huelga de hambre y han arriesgado su vida para que haya internet? Bueno, este señor que está sentado ahí posiblemente es uno de los primeros ciudadanos del siglo XXI que se ha arriesgado, se ha lanzado a jugarse la vida. No, y además de eso, internet. que se juega la vida, y cuando hablo, qué bueno que mencionas eso, a raíz de la muerte lamentable de Zapata Tamayo, había ocurrido lo de Zapata Tamayo, comienza tu huelga y mucha gente en un momento determinado pensó, Fariñas no va a sobrevivir, no va a salir de ahí. Quiero preguntarte algo, antes me hablabas del hombre, yo hablé del hombre nuevo cuando tú decías que tú eras formado por la revolución. En un momento determinado, sé que simpatizaste, fuiste parte de las filas de esa revolución. El desencanto, ¿por qué fue? El desencanto vino en 1980. En 1980 yo estaba en 12 grados de los Carmelitos de Santa Clara. Movilizan a todos los que teníamos carreras que tuviesen que ver con inteligencia o contrainteligencia. En aquel momento yo había sido seleccionado para hacerme oficial de tropas especiales, que estaba en aquel momento dentro de la inteligencia, y me llevan para La Habana, porque La Habana estaba revuelta, estaba ingobernable, y a mí lo primero que me llama la atención es que nos llevan para la sala universal de la FARC a los carmelitos seleccionados de todas partes de Cuba. Algunos lo trajeron por avión, o sea, los llevaron por avión, y nos dicen que el MININ le había dado un estimado incorrecto al comandante y que la FARC era la que tenía que resolver aquí el problema. Ya estábamos hablando que la embajada del Perú, la gente no cabía. Lo primero que me hicieron a mí fue llevarme a comprarme guayaberas, zapatos, pantalones, vestirme de civil, ponerme en un andén de la terminal de trenes de La Habana, que cuando aquella llegaban como 15 trenes, ahora llegan 3 al día, y me dieron un carnet que decía contingencia militar por un lado, o sea, SIN por un lado y DCE por el otro, sin nombre, sin nada. Era una cosa para impresionar simplemente. Y cada vez que llegaba un tren, bajaba una cantidad de gente con maletas hechas de cajas de cartón, agarrada con sogas, y lo único que preguntaba es dónde estaba la embajada del Perú. Y simplemente uno tenía que llevarlo hacia una caravana de guagua Girón, cogerle los carnets, echarlo en una bolsa de nylon y llevarlo para el Hotel Chateau, hacerle un análisis del DNI para ver si eran prófugos de la justicia o demás y demás. Y yo compartía con mis compañeros, yo les decía, óyeme, pero qué cantidad de gente se quiere ir aquí si todo el mundo está con esto. ¿Qué te decían los compañeros? Todo el mundo estaba impresionado porque nosotros éramos guajiritos. Claro. La gente de La Habana, los carmelitos de La Habana no estaban impresionados, pero nosotros sí. O sea, ahí comenzó el desencanto. El desencanto de que algo andaba mal en mi país. En 1980. Quiero preguntarte, y eso lo hemos hablado a través de la línea telefónica, Laura Pollán, el caso de Payá Sardiñas, ¿responsabilizas al régimen por esas muertes?
Yo sí lo responsabilizo. Laura Pollán, desde mi punto de vista, igual que Berta Soler, ellas fueron en contra de una resolución que hizo el gobierno. El gobierno liberó a los presos, entre otras cosas, para tratar de acabar con las damas de blanco. Laura Pollán y Berta Soler, otra, Julia Núñez, Alejandrina García de la Riva, determinaron que las damas de blanco, aunque soltaran a los presos, no iban a acabar. Iban a refundarse en otros objetivos. A partir de ahí comenzó una división en las damas de blanco, una carta donde un grupo de damas de blanco pedían la desaparición de las damas de blanco y las damas de apoyo. Berta Soler, Laura Pollán dijeron que no. Yo pienso que esa fue la sentencia de muerte de Laura Pollán. Me quedan 30 segunditos, Guillermo, desafortunadamente no tengo mucho más tiempo. Enrique, ¿querías decir algo? Yo te dejo ahora con esto, pero me llama mucho la atención cuando hablabas de que fuiste formado en el interior del país y fuiste formado para hacer la guerra y afortunadamente le hiciste la guerra de una forma pacífica al mismo régimen que te enseñó a hacer la guerra de otra forma. Una dicotomía muy interesante. Sí, yo no conozco cuáles son tus presupuestos, pero yo veo una inspiración muy cristiana en tus actos, y por eso fue que dije que te estabas presentando como la conciencia moral de un país. Y es una persona que se tiene que sacrificar para liberar a otros o para ayudar a otros. Te sacrificas tú, pero eres incapaz de poner un dedo, de hundírselo a nadie, porque es como la concepción esa de que la vida es sagrada. Y a mí me parece que después de tantos criminales en el poder, hace falta gente así, que consideren que el ser humano es una cosa que hay que cuidar y que hay que proteger, que hay áreas que no se deben de tocar, y tú lo has demostrado con tu actitud, y de ahí viene mi admiración y mi respeto. Guillermo, tengo que irme, desafortunadamente no tengo tiempo para más. En otra ocasión lo haremos de una forma más extendida y me imagino que estarás preparado para todos esos actos, como lo hicieron a Giovanni. Cuando salgas de Estados Unidos vas a ir a una serie de países donde te vas a encontrar gente preparada o enviada por el régimen que te van a atacar, pero sé que estás consciente de eso y que estás preparado. Eso es normal. Placer que estés con nosotros, y qué honor darte la mano. Está bien. Lo propio. Gracias, Enrique. Bueno, profesor. Vamos a la pausa. Volvemos.